Jesús, a petición de nuestro querido don Miguel Ángel, delegado Noguera, permíteme que te haga la siguiente pregunta. Dice así: Jesús, ¿cómo crees que ha evolucionado la enseñanza de la educación física desde el siglo XIX hasta la actualidad? Pues igualmente, bueno, desde aquí saludo a Miguel Ángel, le doy un abrazo fuerte. Saludos. Ya lo he mencionado en varias ocasiones, lo suelo hacer porque casi siempre me acuerdo de él, dado que muchas de los argumentos que a veces saco vienen de mi formación, ¿no? Y mi formación fue con ellos, ¿no? Con él, con Fernando, con Jesús Medina, etcétera. Bueno, a ver, yo no soy un gran historiador, no conozco en profundidad la historia. Sí sé que el siglo XIX es un siglo donde la educación física está absolutamente en pañales, es decir, que realmente las ideas primeras de la educación física como parte del currículum y tal, pues parten casi de Amorós y luego aparece la gimnástica en España y como una segunda enseñanza, ¿no? Pero hasta 1900 o comienzos del siglo XX no se introducen las materias dentro del currículum a todos los niveles educativos, ¿no? Luego ya, pues por suerte o por desgracia, pues, hemos vivido como alumnos desde hace ya bastante tiempo, desde la Ley General de Educación, que hace ya mucho tiempo, en la época franquista. Y claro, yo era alumno en aquel momento, ¿no? Entonces, puedo decir que la educación física en aquellos momentos pues, tenía poco de educación. Era física, pero tenía poco de educación. Estaba apoyada fundamentalmente en la gimnasia sueca de Pierre-Henry Ling, de las posiciones iniciales, posiciones finales, cubrirse, ¿no? Hacia los lados, hacia adelante y, claro, cualquier tontería que nosotros, evidentemente, como alumnos las provocábamos con el de al lado y con el tal. Entonces, esas risillas y tal que no estaban permitidas en absoluto, pues el profesor llegaba y te castigaba, ¿no? Había flexiones en el suelo, vueltas al campo. Entonces, claro, estamos hablando de un estilo de enseñanza que Miguel Ángel precisamente definió como mando directo, que ya ha desaparecido, ¿no? Eso, a excepción del ambiente militar, que tampoco sé si se da o no, pero por lo menos lo que vemos en la tele, no sé si es un poco exageración en las películas o no, pero es solamente donde se da actualmente, ¿no? Ya en la educación hay una relación profesor-alumno y alumnos-alumnos y mucho más relajada, ¿no? Mucho más social, mucho más afectiva, mucho más... Por tanto, en aquellos primeros momentos, como decía, aparte de este control absoluto donde el contenido y el profesor eran los únicos que importaban en clase, pues se daban también o convivían los objetivos fundamentalmente de producto, de rendimiento, de había que saltar, el que corría más tenía mejor nota, el que saltaba al potro desde más alto, más lejos, más tal, era un poco basado en este rendimiento. Luego, en la LODE, pues era un poco la extensión de esto, pero claro, después se metieron los deportes, los enfoques tradicionales de deporte, también enfocados al rendimiento, que evolucionaron en la LOCSE más adelante hacia los deportes alternativos. Recuerdo que Miguel Ángel también decía que había como una especie de péndulo, ¿no? Es decir, que sí. Nosotros, por suerte, por desgracia, cada vez que ha habido un cambio en la ley, perdón, en el gobierno estatal, ¿no? En la dualidad política que hemos tenido hasta hace muy poco, pues ha habido, consiguientemente, un cambio de la ley de educación, ¿no? Entonces, en cada uno de estos cambios que hemos sido de los países europeos con más cambios en leyes de educación en los últimos 30 años, precisamente por esta dualidad política que se ha ido alternando en el poder del Estado, en el poder autonómico también, aunque en Andalucía ha sido otra cosa, ¿no? Habéis vivido más de 30 años de un solo color. Pero bueno, lo que quiero decir es que todas estas leyes, conforme ha habido estos cambios políticos, han incorporado cosas nuevas. Pero quizá una de las cuestiones, uno de los cambios más importantes fue en la LOCSE de 1990. Yo creo que ahí la derivación de competencias, los 3 niveles curriculares, el hecho de estar proponiendo a través del Estado, ¿no? Una serie de estándares, pero que se tienen que adaptar al contexto a través de los centros educativos, de los consejos escolares, con sus proyectos de centro, sus planes de centro. Y como tercer
escalón el profesor que coge esta linealidad o esta alineación, ¿no?, de los estándares nacionales pasados por el filtro del contexto del centro y desembocando en el aula, pues el profesor ha tenido mucho que decir y esa derivación de competencias hasta el día de hoy la seguimos teniendo. Y eso fue un cambio para mí fundamental en el año 90. Pero claro, luego la educación física, como contenidos, como organización de asignaturas, pues como decía antes, ya empezó a salir la salud, ¿no? La salud empezaba a escarbar ahí un poquito en aquel momento. Luego, un poquito más adelante en la LOE, que todavía estamos con ella, la educación por competencias, ¿no? Luego la LOMCE, la LOMLOE, ahora... Yo creo que en la LOMLOE de ahora también ha habido un cambio importante. No con esto de las situaciones de aprendizaje, que ya creo que en esa otra charla que tú me decías que habías visto de Quisco y tal, Sí. había dejado claro que no es un cambio profundo del concepto de unidad didáctica, creo que es lo mismo, pero sí es un cambio de filosofía de cómo orientar la educación, ¿no? Te hablaba antes de los objetivos de desarrollo sostenible. El hecho de que tengamos los objetivos de desarrollo sostenible en los centros educativos como una bandera, como algo para lo que hay que luchar, y donde los profesores, cuando planifican sus unidades, llamémosle unidades de programación, para no entrar en la polémica de didáctica o no, pero cuando uno tiene una unidad de programación y quiere plantear una educación basada en el aprendizaje situacional, es decir, donde el chico va a desarrollar lo que ha aprendido, motriz, cognitiva, socialmente, ¿dónde va a ser? ¿Va a ser en una cancha? ¿Va a ser en un supermercado? ¿Va a ser en una ventanilla de correos? Pues ahí es donde tenemos que llevar al alumno a enseñarles, ¿no? A que el aprendizaje sea lo más contextualizado posible para que sea también significativo y veamos la utilidad. Entonces, estos objetivos de desarrollo sostenible están un poco de la mano, ¿no? Es decir, la sociedad tiene problemas energéticos, tiene problemas con el agua, de una educación de calidad y, por tanto, tenemos que trasladar eso a nuestro ámbito educativo y utilizando como arma, y decíamos antes, el movimiento, ¿no? Así que la misma organización de bloques de contenidos que teníamos al principio, desde la LOSE, como decía antes, con expresión corporal, juegos y deporte, condición física, tal, que fue evolucionando y que se disgregó con ya salud y ya tal, pues ahora es otra, ¿no? Ahora somos capaces de gestionarnos nuestra actividad. Y claro, si yo me gestiono un campeonato deportivo, pues, o si me gestiono un entrenamiento personal propio para estar más fuerte, más flexible, antes estábamos hablando de dos bloques de contenidos diferentes, juegos y deportes y condición física. Y ahora estoy gestionando mi actividad física, ¿no? Da igual cuál sea, pero soy capaz de gestionármela y este es el saber básico B, ¿no? De organización y gestión de la práctica deportiva. Por tanto, hay un cambio de filosofía que ya veremos los resultados. No voy a decir ni que es mejor, ni que es peor, ni que... La intención, evidentemente, es positiva, pero vamos a ver cuáles son los resultados dentro de un tiempo.